Buenos días, Dios te bendiga. Vamos rápidamente a analizar el libro de los Hechos, el capítulo 19 del libro de los Hechos. Vamos a empezarlo. El personaje se llama Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones inferiores de Éfeso, llegando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijeron: ¿qué pues fuiste bautizados? Y dijeron: el bautismo de Juan. Entonces aquí Pablo lo que pasa es que viaja de un lado para otro. En este caso se encuentra viajando en Grecia. Y está en Corinto. Y pasa a Éfeso. Y ahí se encuentra con unos discípulos. Les pregunta qué saben de la Biblia, si ya tienen el Espíritu Santo y cosas de ese tipo. Entonces ellos dicen que no conocían más que el bautismo de Juan. Entonces los prepara un poco más Pablo, porque ese era su trabajo: preparar a la gente, darle seguimiento a las iglesias. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto por las manos, dio sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando por la sinagoga habló condenado por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Como decía, lo que Pablo hacía era confirmar, o sea, darle seguimiento a las iglesias. En algunos casos habría otras iglesias, ¿verdad? Y así, ese era su trabajo. Pablo se dedicaba de lleno a lo que era la predicación de la palabra. En este caso en Éfeso, en Grecia. Vamos a ver la imagen claramente como están quemando, suponen, pergaminos, tal vez de brujería, algo así. Vamos a ver qué dice versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces aquí dice que no todos los de Éfeso lo recibieron, ¿verdad? Sino que solo unos cuantos. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Asia, hasta donde yo entiendo, Asia era Turquía solamente. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Éfeso, por medio de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los puños delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y el espíritu malo salía. Entonces, aquí Pablo no era el único que predicaba, no era el único que hacía milagros, habían varios más. Aquí dice que Pablo hacía grandes milagros, que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os juro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces aquí vemos como pues no era el único predicador, no era el único, es que la gente en aquella época era muy religiosa, se daba mucho a la religión. Es decir, que recuerden que hacían sacrificios hasta para que lloviera, hasta para la agricultura, para la ganadería, para cuando se iban al mar. Se
se encomendaban a algún dios. Entonces era muy común que la gente buscara la religión y no la ciencia. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto, eso del exorcismo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre quien extrae el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces aquí vemos que no es cosa pequeña enfrentarse al mundo espiritual. Aquí, a pesar de que eran 7 contra 1, pues serían dañados 7, los 7 que se supone que eran exorcistas. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y ahora magnificar el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Aquí está el versículo que habla sobre lo que están haciendo en la imagen. Versículo 19, quemaban libros de magia. Como le dije, en aquella época la gente era sumamente religiosa y buscaban antes la ayuda del mundo espiritual antes que de la ciencia o que Dios mismo va. Entonces, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, vieron que era 50,000 piezas de plata. Así crecí y progresé poderosamente en la palabra del Señor. Entonces aquí vemos cómo fue en Éfeso, donde quemaron, no fue la primera vez, en varias otras ocasiones en la Biblia, que quemaron los libros de magia, ¿verdad? Para darle gloria a Dios. Pedro también le tocó nada más a Pablo. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso un espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que he estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Bueno, entonces son 22 versículos de este pasaje del libro de Hechos, capítulo 19, Pablo en Éfeso. Entonces, pues es un poco contradictorio lo que sucedió en Grecia, específicamente en Grecia, porque recordemos que cuando Pablo llegó, él mismo decía que Dios fue deshonrado porque la gente era muy idólatra. La Grecia antigua era sumamente idólatra, tenían dioses por todos lados. Entonces, Pablo pues sí, tuvo celo de Dios porque había mucha idolatría, ¿verdad? Entonces, eso en parte ayudó porque la gente sí creía que existía algo más grande que nosotros, ¿verdad? En parte le ayudó, pero también en parte le perjudicó porque ellos ya conocían dioses. Entonces, pues Pablo lo tuvo un poco difícil. Aún así, en cada lugar al que iba, siempre había gente que se convertía. Bueno, entonces hasta aquí dejamos el video. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Capítulo 19 del libro de Hechos. Pues que Dios respaldó la obra de Pablo aquí en Éfeso, a pesar de que había magos, a pesar de que había un montón de brujos, que el Señor reprenda, a pesar de que había mucha idolatría, había gente que se convirtió, que quemaron los libros, ¿verdad? Para darle gloria a Dios. Bueno, eso era todo, nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.